Muy buenos días entonces a esta quinta actividad de la Agenda de Fortalecimiento. Hoy día nos acompaña la Universidad del Biobío, quienes nos van a presentar este proyecto Vive y Convive tu Liceo, una iniciativa que nos parece bien importante de destacar y de dar el espacio para que puedan, ¿cierto?, ustedes conocer en qué consiste, porque nosotros partimos este año en la actividad de abril presentando un plan también de trabajo que partió acá en el CPIP vinculado con la salud y bienestar de los docentes. Y ahí, cierto, les presentamos en qué consistía este plan de trabajo con la escuela y los establecimientos de los servicios locales. Así que les vamos a dejar en el chat también la grabación de esa actividad para que se interioricen un poco más en esa iniciativa. Y en esa misma línea, cierto, viene hoy día la Universidad del Biobío a presentar este programa, este proyecto, que nos parece bien relevante y por eso también quisimos, cierto. ¿Se silenció? Espera, Fabián, no se te escucha. Ahí sí, ahora sí. Ahora sí, les muestro el programa. Una vez, cierto, ahora terminado de hablar yo, pasa Cristian, que es el coordinador del equipo, quien va a las palabras de contexto, también, cierto, de bienvenida. Y ahí le damos el pase a la Universidad del Biobío, quienes nos van a presentar. Va a comenzar la decana de la Facultad de Educación y Humanidades, Fancy Castro, luego Carla, ¿cierto?, Vidaurre, que es la coordinadora del proyecto, y Marcela Mora, la coordinadora pedagógica de la universidad. También hay un espacio para preguntas, como siempre, así que pongan más atención y si algo no queda resuelto, lo podemos resolver al final. Y ahí conversamos también de esta iniciativa que nos va a presentar la universidad. Cristian. Sí, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la doctora Fancy Castro y a su equipo, a Carla Vidaurre y a Marcela Mora, por su generosidad en querer presentarnos esta experiencia, que para nosotros como CPIP es bien relevante, por los datos que hemos obtenido de la Evaluación Nacional Diagnóstica, específicamente en el cuestionario que habla en ese caso del bienestar que evidencian los estudiantes de pedagogía. Claro que aquí vamos un paso más allá en términos de también lo que significa la bidireccionalidad, pero una bidireccionalidad que desde la propuesta de nuestros colegas de la Universidad del Biobío se vive también en una relación, en un vínculo con el liceo de una manera más cercana, más horizontal. Y queremos avanzar en ese sentido también en lo que implica el levantamiento de información para, así como lo hemos hecho este año a través del plan de acoplamiento, eh, dar orientaciones a las universidades a partir de la propia experiencia, las buenas prácticas de algunas universidades. Entonces, en ese contexto es que en el cuestionario de ENDE este año estamos evaluando incorporar dimensiones vinculadas a la práctica progresiva y a las prácticas profesionales de los futuros profesionales de la educación. Y estas materias obviamente son tremendamente importantes respecto del levantamiento de información que podamos tener y las acciones que podamos emprender para, como decía, desarrollar una adecuada bidireccionalidad entre los liceos, escuelas y las universidades. Sin más, reitero los agradecimientos y doy pase también para que puedan comenzar su presentación las colegas de la Universidad del Biobío. Muchas gracias. Bien, muy buenos días. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Fabián, y a todo el equipo CPIP. Y particularmente al equipo que está detrás de este proyecto, porque en realidad nosotros vamos a presentar, somos 3 personas, pero es un equipo multidisciplinario que fue gestionando el diseño y la implementación de este proyecto. Vive y Convive tu Liceo es un nombre que nosotros pusimos
más bien ficticio, pero en el fondo el proyecto es un plan de piloto de intervención integral para el desarrollo de habilidades socioemocionales que afectan a la convivencia escolar de estudiantes de primero medio de 3 establecimientos escolares vulnerables de la región de Ñuble. Nosotros asumimos que... ¿me cambia, Carlita, la próxima? Asumimos el desafío de trabajar con 3 establecimientos en particular a modo de pilotaje. Los objetivos del proyecto están vinculados al SR 2295 que adjudicamos. Levantamos un diagnóstico y resultados que fueron muy importantes porque es información situada, es decir, algo que hace mucha falta en el país, que es tener información local. Y nosotros tomamos los instrumentos científicamente validados de nuestros colegas del equipo académico que ya había publicado estos instrumentos y los aplicamos y obviamente obtuvimos resultados que nos dieron y nos direccionaron la intervención que nosotros debíamos desarrollar en estos establecimientos, de acuerdo a la pertinencia y a los requerimientos que emanaban de este diagnóstico. Luego se volvió a evaluar los resultados post-intervención. Después que nosotros hicimos esta intervención, diseñamos la propuesta, que obviamente la vamos a explicar más adelante, tiene que ver con convivencia y salud mental. A partir de eso nosotros elaboramos un modelo de intervención integral, que ya lo vamos a explicar, que creemos que surge justamente de este proceso genuino de investigación e intervención. También tenemos productos muy importantes que vamos a dejar en los establecimientos educacionales y que nos ha servido también para la formación inicial, que son los cuadernos de secuencias didácticas. Porque claramente después de todo este estudio, este levantamiento de información, hubo que hacer la bajada pedagógica. Y lo trabajamos con talleres en práctica y lo que viene a continuación, que es lo sustantivo para nosotros, para la formación inicial docente, fue la revisión de programas que seleccionamos, programas de nuestros planes de estudio, para hacer una propuesta de ajuste curricular en que involucrara este aprendizaje que nosotros habíamos obtenido, ¿no es cierto?, a partir de esta intervención. ¿Pasamos? Bueno, los objetivos del proyecto son 3. Convivencia escolar es favorecer el desarrollo de la regulación emocional de los estudiantes por medio de acciones diagnósticas y de contención emocional, que fue un trabajo que se hizo en una primera parte con colegas de psicología educacional que trabajan con nosotros, psicología clínica también. Salud mental en disminuir el nivel de estrés y ansiedad de los estudiantes, que tenemos investigadores que incluso está ahí el doctor Carlos Osa, que han hecho investigaciones bastante importantes en relación a esto, entonces ellos tomaron esa parte. Luego nosotros, como les decía, terminábamos este proyecto con la idea de levantar un modelo de intervención integral. Para ello se propuso revisar programas de asignatura de la formación inicial de las carreras de la Facultad de Educación y Humanidades a partir de los aprendizajes extraídos de la implementación del modelo de intervención emocional. Entonces, dejo a la profesora Carla Vidaurre para que continúe la siguiente parte. Gracias, decana. Hola, buenos días a todos y todos. Yo les voy a hablar un poquito sobre lo que decía la decana, que fue esta parte de diagnóstico, intervención y posintervención. En los diagnósticos se tomó salud mental y convivencia escolar. En salud mental se aplicaron los instrumentos del Bartek, el test de Bartek y DAS-21, y en convivencia escolar fue el test de metaconocimiento emocional, test de agresividad y test estímulo percibido. Pueden aquí ver los resultados que medían, en el caso de salud mental, estrés, ansiedad y depresión, y en el caso de convivencia escolar se midió inteligencia emocional, clima escolar y agresividad. Claramente las cifras fueron alarmantes, pero igual estaban en consecuencia de lo que pasaba a nivel nacional post pandemia. Así que en realidad, claro, fue una sorpresa, pero también era esperable los resultados que fueron obtenidos, ya que los 3 liceos también tienen alta vulnerabilidad. Luego de esto, se fabricaron las intervenciones, que fueron 3 por cada ámbito. En salud mental se hicieron 3 talleres de estrés, ansiedad y depresión para lograr reducirlos. Y en convivencia escolar se hizo un taller de regulación positiva de emociones y habilidades sociales,
de promoción del bienestar y la empatía y de promoción de entornos de habla nutritivos. Ahí tienen algunas fotitos. Todos estos talleres fueron realizados por psicólogos profesionales que hacían estos talleres en un aproximado de 45 minutos. Fueron estudiantes de primero medio, porque como bien decía el título del proyecto, esto apunta a estudiantes de primero medio principalmente, pero sí los productos que después sacamos, aunque después les voy a contar de eso, apuntan también, es un poco más transversal y se puede aplicar a varios niveles. Después de las intervenciones, están los resultados. Se volvieron a aplicar los mismos instrumentos para ver si había habido algún cambio o no. En el caso de salud mental sí hubo un cambio. La sintomatología de ansiedad y depresión bajaron de forma significativa, por lo tanto las técnicas que nosotros les llevamos a los estudiantes sí les sirvieron. Y el indicador de estrés aumentó lamentablemente, pero sí se podía deber a que se tomó en un momento del año donde los estudiantes estaban muy pendientes de las notas, de las pruebas, entonces ahí aumentó un poquito. En el caso de convivencia escolar, no fueron cambios tan significativos porque se concluyó que se debían hacer muchas más intervenciones en el área de convivencia. Así que ahí también tratamos de después en el modelo y en los productos enfocarnos harto en la convivencia escolar, la resolución de conflictos, mayormente porque es el área como que tienen más problemas los estudiantes. Aquí está el modelo de intervención, aquí me va a ayudar la decana para explicárselos a todos ustedes. Bien, nosotros en este modelo de intervención integral pusimos al centro los y las estudiantes para identificar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con habilidades y aprendizajes que van basados en el autoconocimiento y la capacidad socioemocional para resolver. Este modelo de intervención parte por la idea de una gestión del currículum que deriva finalmente en una propuesta pedagógica con ejes temáticos. Y ahí tomamos el plan de gestión de convivencia escolar, tanto que está establecido, digamos, por el Ministerio de Crecimiento Personal, Convivencia, Ciudadanía y Identidad, escritura reflexiva. Para ello, entonces, desarrollamos posteriormente una capacitación y fuimos hacia la comunidad educativa, donde entendemos que la comunidad es mucho más amplia que el profesorado y que el estudiantado, pero estamos entendiendo que pudimos llegar a una parte de ese estudiantado, pero la propuesta es que se llegue a toda esta comunidad. De allí recibimos retroalimentación y revisamos las bases curriculares en orientación particularmente y los ajustes curriculares que la FIT ha hecho al respecto. Después nosotros hicimos una revisión curricular de nuestros propios planes y de nuestras propias asignaturas asociadas a planes y programas de las distintas carreras y el desarrollo didáctico que debían tener las asignaturas, por ejemplo, de orientación, lenguaje, historia. Todo esto es algo que fluye, que va de manera circular, digamos, por eso está diseñado así, un modelo de intervención que se va retroalimentando, que va generando una dinámica que no tiene una finalización ni un comienzo, porque de verdad que la idea es darle esa circularidad de ir haciendo una propuesta de carácter dinámica y que ayuda a los establecimientos a hacer esa mirada adecuada, perdón. Y eso quisiera, porque ya viene más la explicación más en concreto de lo que viene a continuación. Y ahí sigue Carla. Muchas gracias. Entonces, aparte de sacar el modelo de intervención integral, también tenemos estos productos que son cuadernos de secuencias didácticas en estas 4 áreas que se derivan desde las bases curriculares de orientación que salieron el año pasado. Desde aquí hicimos la bajada pedagógica de lo que habíamos recopilado en estas intervenciones que se hicieron y los resultados que tuvimos. Entonces son 4: crecimiento personal, convivencia escolar, ciudadanía e identidad y escritura reflexiva. Estos 4 cuadernos están para las 36 semanas del año con actividades que se basan principalmente, por ejemplo, en que el estudiante se conozca a sí mismo, que tenga una buena convivencia, que sepa cómo dialogar con el otro, que sepa resolver conflictos, que tenga noción de territorio, de pertenencia, que escriba para expresar sus emociones, sus sentimientos. En cada uno de estos cuadernos de secuencias didácticas tiene la siguiente estructura. La imagen que ustedes ven ahí es solo un ejemplo y solo una muestra.
pero todos tienen una introducción con fundamentación teórica, unidades y sesiones, son 4 unidades por cuadernillo, resumen de las unidades, las sesiones, en cada una de las sesiones tenemos instrucciones para el profesor y una guía para los estudiantes, y después las referencias. Porque la idea de estos cuadernos de secuencias didácticas es que sean una herramienta y un aporte al profesor y que no tenga que hacer más trabajo, sino que sea más fácil para él aplicarlo. Entonces, en base a estos cuadernos, también nosotros comenzamos a hacer talleres a los estudiantes en práctica. ¿Qué es lo que les hacemos en estos talleres? Les hacemos vivir la experiencia de una sesión del cuaderno, por ejemplo, no sé, de resolución de conflictos, y hacemos que ellos lo vivan como si fueran los estudiantes, pero también les explicamos cómo ellos después lo pueden aplicar. ¿Por qué hacemos estas ambas como prácticas? Primero, porque los estudiantes nos dimos cuenta que sí necesitan estas habilidades blandas, y segundo, porque esto les va a servir a ellos como un instrumento y una herramienta, al igual que los docentes que ya están en las aulas, a ellos les va a servir para sus prácticas profesionales y pedagógicas. Por eso nos enfocamos en prácticas intermedias e iniciales y prácticas profesionales, o sea, estudiantes, para que sea más concreto, tercero, cuarto, quinto año. Aunque igual estamos proyectando quizás realizarlo hasta en primero y segundo año, porque también son talleres que ya hemos probado con estudiantes de los liceos, que ya hicimos los talleres acá y ha tenido buen resultado y los estudiantes lo agradecen. Entonces también estamos pensando en que sea ampliado a todos los años de los estudiantes de pedagogía. Bien, ahora los dejo con la profesora Marcela Mora, que ella va a explicar sobre esta revisión de asignaturas que también viene de toda esta experiencia que tuvimos con no solo el modelo, sino también con las intervenciones. Ahí sí, estaba buscando como una plataforma distinta. Muy buen día a todos y todas. Efectivamente, posterior al desarrollo que han comentado mis colegas, la decana en su relato nombró una frase que es gestión del currículum. Justamente en este proceso, la mirada ahora interna desde la academia es poder revisar el currículum, ¿cierto? En esta bidireccionalidad que también se comentaba, por tanto definimos revisar estas asignaturas y en esta revisión, pasemos a la próxima, en esta revisión dice relación con algunas metodologías, ¿cierto? Principalmente también entrar en la literatura respecto al quehacer importante del componente teórico de la socioemocionalidad, ¿cierto? Y hay algunos autores que demuestran que también el profesorado en formación y a su vez el profesorado con la ley 20.903 es menester incluir estas temáticas tanto en la formación inicial como en su profesión docente particularmente, a su vez, y por tanto traduce o tiene una tributación a lo que corresponde al bienestar docente, clave para la calidad educativa, eso también lo hemos ido evidenciando. También generamos todo lo que dice Casel, hay una base teórica, hay una base experiencial, la misma base experiencial de la intervención del modelo permitió tener estos marcos, ¿cierto?, de necesidad y por eso se responde esa pregunta, ¿por qué la formación inicial docente debe incluir estos componentes socioemocionales en su currículum? Y es ahí donde se empieza a triangular información, la siguiente, por favor. Se triangula información respecto a los documentos ministeriales. La metodología de trabajo de la revisión curricular fue con una técnica de análisis de contenido y donde se revisó toda la literatura, primero componentes teóricos de lo que dice el modelo Casel. La decana decía hace un rato atrás que los académicos también tienen líneas de investigación al respecto, por lo tanto esos aportes también son fundamentales. El mismo modelo tiene, ¿cierto?, un sustento teórico y de programación, que decía la colega Carla respecto a los cuadernos que se fueron diseñando. Entonces también faltaba ver la política pública para poder levantar información respecto a sus énfasis, ¿cierto?,
la revisión de literatura. Entonces, en el ámbito de los documentos ministeriales, luego muestro una tabla a modo de ejemplo de cuáles son los documentos que se fueron revisando, y se revisaron estos 9 programas en función de este foco, de primero si estaba explícito o implícito los componentes socioemocionales. Encontramos en una primera pesquisa que por naturaleza de contenido, psicología educacional, ha ido incorporando ya esos elementos, pero también implícitamente desde las metodologías podemos apreciar también que otras asignaturas la incorporaban. Bueno, ahí hay algunas referencias con la técnica de análisis que yo mencioné, y a su vez hicimos una validación, diseñamos unos instrumentos para validar con escala de apreciación, para poder revisar desde la academia cuál era, si era factible o no incorporar, ¿cierto? Y dónde incorporar, ya sea en los contenidos, ya sea en las metodologías, ¿cierto? Obviamente en sus referencias también bibliográficas, porque esta es una temática que es importante incorporarla en la formación inicial. Pasemos a la otra, por favor. Bueno, esto a modo de ejemplo, los documentos ministeriales que se fueron revisando para triangular, ¿cierto? Y obviamente como es política pública y la formación profesional universitaria también debe hacer la bajada de esta política pública, es que se empieza a revisar esta documentación, ¿cierto? Los contextos generales que propicia los documentos ministeriales, y en cada uno de estos documentos ministeriales aparecen conceptos claves que vamos a ir revisando después posteriormente en los programas de asignatura, y la pertinencia de ellos de irlo incorporando. Obviamente está la tributación, como es menester en las pedagogías también, hacer la declaración, no tan solo la declaración, sino que también la bajada didáctica evaluativa para que después tribute a las pruebas nacionales, ¿cierto?, de la EN, los estándares. Estuvimos revisando cuál es la pertinencia de cada uno de los estándares. De hecho, se hace, cuando uno toma asignaturas en la facultad, la decana, en comisión con otros académicos, hay una revisión permanente de gestión del currículum en la revisión de la tributación con los estándares. Eso como a modo general. También se revisó el marco de la buena enseñanza como referente, por supuesto, y otros referentes de normativa pública. Como señalaron las colegas anteriormente, se revisaron 3 asignaturas del sistema escolar, pero esto permitió también revisar el documento curricular, ¿cierto? Cuáles son los énfasis en la asignatura de orientación, historia, geografía y ciencias sociales y lenguaje. Eso en el ámbito de referentes del sistema escolar. Pero a su vez, en el ámbito de nuestra formación inicial están las 9 asignaturas que quisimos extender, ¿cierto?, el radio de acción, por así decirlo, en la formación con otras asignaturas que sean pertinentes. También se revisaron el marco de evaluación de los aprendizajes socioemocionales, de la prueba DIA, ¿cierto?, referentes teóricos, como mencioné, y a su vez la actualización del modelo educativo institucional. Como universidad estatal hubo cambio de estatutos, también hubo una revisión del modelo educativo y la actuación del mismo, por lo tanto, esos referentes de contexto institucional también los quisimos integrar en este escenario de la formación inicial y de la revisión, obviamente, permanente del currículum, ¿ya? Y, por supuesto, la base de todo aquello es, transversalmente, es el modelo de intervención que se sustenta del proyecto. Sigamos la otra. Bueno, esto también como a modo de ejemplo. Lo primero que se fue revisando en el ámbito de contenido, que está, que compone los elementos del currículum, de lo microcurricular de los programas de asignatura, se fueron revisando la descripción, ¿cierto?, la asignatura, la meta de la asignatura, y en ese escenario se fue revisando si existía implícita o explícitamente la contribución o el abordaje de los contenidos socioemocionales. Y así con las 9 asignaturas que estaban detalladas anteriormente. El criterio aquí de
que también es un ámbito curricular, se determinó criterio de coherencia, pertinencia y suficiencia para poder revisar estos componentes curriculares y su implementación en los programas asignatura. Ahí están nuevamente las asignaturas mencionadas: psicología, gestión educacional y liderazgo, sociedad, cultura y educación, currículum educacional, didáctica, orientación y convivencia escolar. Y haciendo alusión a ello, hay asignaturas que conceptualmente el foco, la naturaleza del contenido va a ser mucho más propicio a incluir los componentes socioemocionales. Sin embargo, hay otras que obviamente el foco de la naturaleza de contenido es relevante otros aspectos de la formación, pero de igual manera se incorporan ya sea en la metodología, ¿cierto? En la toma de decisiones, hablaban las colegas un rato atrás también, la necesidad de incorporar en la formación inicial para que después genere como modelado inicial y después se replique la experiencia en la profesión ya de desempeño, ¿ya? Eso es como a manera general. Posteriormente se diseñaron unos instrumentos y en este contexto de validación se convocaron a los académicos de las asignaturas para que pudieran ellos validar también desde su expertise, tanto profesional como de docencia y de investigación también, el foco, ¿cierto?, de la pertinencia, suficiencia y coherencia respecto a la integración de estos contenidos en los programas de asignatura. También fue una experiencia interesante porque se ajustaron los instrumentos, hubo aportes allí que los académicos manifestaron que era necesario también tomar la decisión de incluirlos, obviamente en los programas, pero también de manera transversal. Estos son enfoques teóricos que también pudiesen, como decisión de facultad, ¿cierto?, formativa de la pedagogía, incorporarlo como un eje transversal. De hecho, en nuestro modelo educativo también viene un componente de la competencia genérica respecto a la socioemocionalidad. Y a su vez, existen instrumentos curriculares internos que tributan, uno tiene que declarar la tributación de las competencias específicas de cada carrera pedagógica, como también de las competencias pedagógicas y a su vez de las competencias genéricas. Por lo tanto, la complejidad curricular es de relevancia y obviamente se requiere, esto también fue un escenario de reflexión, de poder generar, ¿cierto?, explícitamente y hacer evidente que la formación es más que una disciplina y un foco de corpus teórico, sino que otras habilidades que se tienen que ir desarrollando en la formación inicial. Bueno, ahí están los instrumentos, a modo de ejemplo, yo capturé solamente, acoté algunos para efecto de la presentación, hicimos ese ejercicio con la decana y con la colega. Si pudiéramos avanzar, por favor. Y aquí está el otro, que desde el punto de vista, también hay una propuesta a partir de este escenario del modelo de intervención y la revisión de las asignaturas correspondientes de las 9 asignaturas. También hay una propuesta didáctica, curricular y evaluativa, porque se orientó la pertinencia de poder formular, por ejemplo, resultado de aprendizaje cuyas condiciones en la estructura de su formulación existiera la incorporación de los componentes socioemocionales. Se habló respecto a eso a grandes rasgos, pero aquí aparece a manera de pregunta algunos elementos, como en su programa de asignatura es factible incorporar la regulación emocional, la empatía, etcétera, y lo debían ponderar. Cada uno de los académicos participantes manifestó la importancia de las temáticas y obviamente comprendiendo el desarrollo generacional, dinámico, global, etcétera, es menester estar revisando constantemente el currículo. No sé si queda una más, eso es como en términos generales. Y por eso lo que yo comentaba hace un rato atrás, que del punto de vista curricular se dan algunas sugerencias, del punto de vista didáctico y evaluativo también se dan algunas sugerencias que son relevantes poder incorporar a la luz de estas actualizaciones de los programas asignatura.
Bien, muchas gracias, profesora Marcela. También muchas gracias a todos por su atención. Y si la decana también quiere decir algunas últimas palabras para finalizar nuestra presentación. No, solo señalar que quedamos a disponibilidad de ustedes o a disposición de ustedes para responder alguna consulta, alguna reflexión, comentario, sugerencia. Todas son bienvenidas porque este es un proceso que se ha ido co-construyendo con las comunidades escolares y también con el análisis y reflexión, como decía la profesora Marcela, con el equipo académico que estamos haciendo esta revisión de programas. Muchas gracias. Tenemos ahí ya una manito levantada, así que vamos a dar el espacio y abrir este espacio de preguntas. Y cuéntanos desde qué universidad te conectas. Buenos días, Silvia Escalona, desde la Universidad Viña del Mar, programa de formación pedagógica. Sí, tenía una consulta. Me queda claro cómo en el contenido de forma actitudinal se pueden integrar todos estos elementos socioemocionales en los diferentes programas de asignatura. Pero en la dimensión currículo, cuando hablamos de contenidos conceptuales, ¿han cautelado de alguna manera para que no haya redundancia en el manejo de términos? Por ejemplo, conceptualización de empatía, de desarrollo socioemocional. Si hablamos de conceptos, pudiese haber redundancia, digo yo. No sé si ustedes lo ven así. En el aspecto actitudinal lo veo muy claro cómo se desarrolla lo socioemocional de forma transversal en las diferentes actividades de aula. Pero en ese nivel conceptual me preocupa un poco si puede haber redundancia en contenidos de diferentes asignaturas. Gracias, Ivy. Marcela, no sé si quieres responder tú o la decana. Decana, si usted quiere primero. Sí, Marcela. No, ¿Sí? Marcela, y quizás Sí. podemos dejar de compartir. Sí, para mirarnos. Efectivamente, Ivy, ¿cierto? Ivy. Criterio de suficiencia viene a responder tu pregunta porque justamente en este escenario de incorporar, se puede incorporar, tal como decía hace un rato, por la naturaleza del contenido nuclear, por así decirlo, de la asignatura, se puede incorporar explícitamente en el contenido conceptual. Pero a su vez está el criterio de suficiencia para cautelar que exista esta complejidad de menor a mayor ¿cierto? Habilidad. Como es un proceso que estamos llevando a cabo, no hemos hecho todavía, tenemos el criterio, pero tenemos que después resolver la situación donde lo incorporamos, ya sea en un resultado de aprendizaje, se está formulando, ahora se está revisando y se está cautelando si es importante incluirlo, dónde incluirlo. Esas son las decisiones que se están barajando, pero esos son los criterios que tenemos que aplicar curricularmente para cautelar lo que tú dices, no se genere esta duplicidad de contenido, y si es así, los niveles de profundidad distintos. Muchas gracias, me queda claro. Gracias, Marcela, por la respuesta. ¿Alguna otra consulta? Pueden levantar la mano, ¿cierto? Para pedir la palabra. Macarena, cuéntanos, ¿desde qué universidad nos acompaña? Hola, buen día, de la Universidad de Valparaíso. Les quería preguntar cuál fue la recepción de los académicos y las académicas frente a este desafío, porque cuando uno trabaja, ¿no es cierto?, de repente en pedagogía, todas son así, porque cuando uno trabaja en pedagogías disciplinares, ¿no es cierto?, tenemos gran parte de nuestro cuerpo académico que está alejado de la epistemología pedagógica, ¿no es cierto?, y trabajan desde su disciplina, y todo lo que suene a socioemocional, hay gente que tiende a huir. Entonces, ¿cómo fue la respuesta de su académica? Entiendo que todavía no lo implementan, o sea, no ven los resultados en la implementación de esto, claro, fue la resistencia, en la implementación de estos programas, pero ¿cómo fue la recepción? ¿Qué diálogos se armaron? Lo bonito y lo feo también. Sí, yo creo que ahí hay una sospecha siempre, ¿no? De que no siempre la academia está tan dispuesta a modificar o a cambiar o a renovar. Sin embargo, nosotros, bueno, partimos estratégicamente por determinadas asignaturas que son
de carácter más transversal, es decir, que me refiero a asignaturas que se ofrecen en distintas carreras de pedagogía, no tan disciplinaria. Nos fuimos hacia el área específicamente disciplinaria, en algunos casos un poco más cerca, pero nunca tan directamente, sino que aquellas que nos podían dar el espacio curricular para incorporar cambios tanto a nivel de los RA, de los resultados de aprendizaje, como también, digamos, en convencer un poco o discutir o reflexionar sobre la posibilidad de revisar las prácticas evaluativas, las propuestas didácticas, etcétera. Entonces, yo por lo que percibí en uno de los talleres que pude participar fue que vi como una suerte de bastante transparencia, es decir, como que sí, no lo he tratado, no lo he visto, no lo he considerado, o sea, no había como un afán de decir, mira, no, esto yo ya lo tengo cubierto, sino que por lo menos un estado de situación mucho más clara respecto de que no estamos suficientemente abordando estos temas, porque además nosotros sentimos, y yo creo que la academia en general siente que no está preparada para esta nueva realidad que hemos tenido que afrontar luego de la pandemia en relación con cómo trabajar las emocionalidades en el aula, cómo trabajar la convivencia. Tenemos conflictos a lo largo de todo el país después de la pandemia con realidades bastante complejas y en algunos casos bastante dramáticas. Eso por mi parte. No sé si la profesora Marcela quiere incorporar algo. Sí, es que como también seleccionamos nosotros inicialmente asignaturas de la malla pedagógica, obviamente, como dice la decana, ha tenido buena apertura la revisión, porque entendiendo también que la formación se debe actualizar, por supuesto, no podemos estar enclaustrados intramuros, porque también los criterios de CNA también nos piden eso, que uno tiene que estar constantemente revisando las propuestas y actualizando. Sin embargo, en el ámbito de la especialidad, por ejemplo, nosotros tenemos muchas pedagogías, 9 pedagogías. Yo, de hecho, soy de una de ellas, de historia. Y allí, obviamente, tú no puedes entrar con el contenido, pero sí con la metodología, y como decía la decana, con la parte evaluativa, porque de hecho es importante también lo que sucedió en pandemia. Uno empezó a implementar autoevaluación, sin embargo, ahora como que se dejó de lado ese ejercicio de diversificación de agentes evaluativos. ¿Por qué pasó eso? Entonces, para poder cautelar la autorregulación, se puede ir incorporando en las disciplinas, ¿cierto? Sin embargo, ahí la estrategia de definición tiene que ser como una bajada interesante de facultad, no de carrera, sino que de facultad, ¿cierto? Y ahí decir, vamos a ir haciendo cambios en la parte metodológica, por ejemplo, la toma de decisiones relevante para los estudiantes, fundamentada, la empatía, pero se puede ir no como contenido conceptual, ¿cierto? Sino que en la bajada metodológica y evaluativa. Gracias, Marcela. Muchas gracias. Y a la decana igual. Gracias. Bien, en el chat igual preguntan si está la posibilidad de compartir este material que ustedes prepararon, ¿cierto? Para trabajar específicamente en la clase de orientación. Y ahí también me gustaría tomarme de una pregunta y destacar también, bueno, obviamente felicitar, ¿cierto?, por esta iniciativa y por venir a presentarla acá en la agenda de fortalecimiento. Y uno de los elementos que se destacaban era la bidireccionalidad. Es decir, cómo algo que funciona en la escuela también hace mirar, ¿cierto?, al propio programa de formación. Y en ese sentido, me gustaría también que nos contaran un poco en relación a ese proceso con la escuela, con cómo fue el recibimiento de los docentes de esta escuela, cuánto participaron, porque a veces ocurre que la universidad va, ¿cierto?, con toda la intención de llevar un insumo súper válido y muy interesante, pero si no hay un sentido y si no hay una conversación primero, ¿cierto?, con la escuela, con los docentes que participan ahí, a veces quizás eso puede tener alguna resistencia. ¿Cómo fue este proceso de llegar a la escuela, de intervenir en la escuela, del feedback que recibieron, ¿cierto? Y cómo pretenden también avanzar en esta programación, no solamente en primero medio, sino que quizás en toda la enseñanza media. Quizá voy a responder una parte yo y después la profesora Carla Vidaurra va a responder la siguiente. Quizá una cosa que nosotros no hemos señalado es que nosotros trabajamos esto muy institucionalmente.
quiero decir con esto que nosotros convocamos a los alcaldes respectivos en su momento, convocamos desde nuestro rector, las autoridades, la Seremi, etcétera. Hicimos un gran lanzamiento de este proyecto para que la comunidad tomara conciencia de que estábamos haciendo un proyecto de intervención. Es decir, esa parte logística y política la desarrollamos para darle la relevancia al proyecto. No era un proyecto más, no era una investigación más que íbamos a sacar información a los establecimientos para escribir nosotros un paper, sino que nosotros íbamos precisamente a ofrecer una oportunidad de estudio situado para levantar una propuesta de intervención que fuera pertinente para las necesidades de los establecimientos escolares. Creo que ahí hay un tema. Y el otro tema fundamental es que nosotros también creamos una mesa regional de trabajo que fue presidida por el gobernador de la región. Invitamos a distintos actores clave, el colegio de profesores, asistentes, representantes de los asistentes de la educación, de distintos organismos públicos de la sociedad civil que participaran de esto, y nosotros vamos mostrando nuestros avances y recibiendo el feedback de parte de ellos también, que es la mirada territorial en un lugar, en un espacio donde nosotros tenemos mayoritariamente una educación rural. Es decir, esta es una zona en que se caracteriza la provincia de Ñuble, la región de Ñuble, como una región nueva, pero una región también altamente rural y altamente pobre. Entonces tiene que ver con muchas dificultades que se tienen en el aula, porque en el fondo el aula recoge todos los problemas sociales que tiene la sociedad. Entonces, por ese lado también fuimos en esa dirección. Dejo a la profesora Carla para que ella explique un poco más en lo que tú, Fabián, has planteado en el aula, específicamente la recepción en cada establecimiento. Muchas gracias. En relación a la pregunta del chat, los cuadernos están completos en cuanto a las actividades, sin embargo, todavía no los compartimos de forma multitudinaria porque estábamos arreglando el diseño. Es solo por un tema estético. Así que, y también que estamos también en proceso de sacar la propiedad intelectual para que queden obviamente a disposición de cualquiera que los quiera ocupar y citar de forma nacional, regional. Esa es la idea. Pero solo por eso aún no los compartimos. Pero sí los vamos a estar compartiendo, obviamente, cuando los tengamos. También nos vamos a contactar acá con el CPIP, el equipo, para que los puedan compartir con ustedes. Y sí, como bien decía la decana, hemos sido muy transparentes en este proceso de trabajar con los establecimientos. En particular, una estrategia que tenemos es que tenemos una contraparte en cada establecimiento. En cada liceo tenemos constante comunicación con una persona. En el caso de uno es, por ejemplo, el jefe de UTP, en otro es el de convivencia escolar, en otro es la trabajadora social, y ellos van siendo el nexo de nosotros con el establecimiento. Nos mantenemos en constante reunión con ellos, hablamos constantemente con ellos, y para cada paso e hito que cumplimos, nosotros vamos a cada establecimiento para hablar con todos los profesores, no solo con los que están trabajando con nosotros en las aulas, que en la primera parte de las intervenciones fueron un aproximado de 10 profesores en total en los 3 liceos, pero aún así nosotros íbamos a la comunidad y le hablamos a la totalidad del cuerpo docente. También hicimos talleres con los profesores y claro, al principio nos costó un poco, debo decir que hubo un poco de resistencia al principio porque obviamente el profesor a veces es un poco receloso de su clase, pero después ya no, surgió ya muy naturalmente porque ellos se daban cuenta de que nosotros realmente éramos un aporte para los estudiantes, íbamos para su beneficio. Y ahora en esta etapa de aplicar los cuadernos de secuencias didácticas, que también ya lo probamos en las aulas, también al principio hubo como esta resistencia, pero lo que nosotros hicimos fue hacer un taller para modelar la estrategia y fuimos también nosotros a hacer una de las sesiones, porque eran 4 en total. Nosotros fuimos a una, observamos las otras, después hicimos focus group para ver cómo habían experimentado esto los profesores, y con los estudiantes también. Al principio ellos también muestran como un poco de resistencia porque ven entrando gente a su sala y es como, ¿qué está pasando? Pero después cuando ya se acostumbraban a nosotros y ya se acostumbraban a las actividades, también mostraban muy buena disposición. No voy a decir que fue todo perfecto porque obviamente en un contexto vulnerable siempre hay cosas que uno no controla, pero en general las estrategias sí nos funcionaron, los talleres también funcionaron y también está la evidencia cuantitativa, porque en las primeras intervenciones sí hubo una reducción de la ansiedad y el estrés,
Entonces, ha sido en general una experiencia muy impactante para los liceos, pero sí hemos estado en constante comunicación con ellos siempre para que esté siempre esta bidireccionalidad. Muchas gracias por las preguntas. Gracias, Carla, gracias, Fancy, gracias, Marcela. No sé si queda alguna pregunta de las personas que están hoy día conectadas. Si no es así, les voy a mostrar un poco, porque nosotros como CPIP tenemos un trabajo vinculado justamente a la elaboración de materiales para implementar los estándares pedagógicos, que ustedes ya los conocen. Estos materiales ya están publicados y ahí Marcela hablaba, ¿cierto?, sobre la revisión que se hizo justamente de los estándares y cuáles son los estándares que se relacionan más estrechamente con las temáticas de salud y bienestar. Todo el del estándar 3, 5, 6 y 10. Bueno, nosotros como CPIP tenemos materiales para todos esos estándares, para trabajar con los académicos de las distintas carreras de pedagogía, así que la invitación es a consultar estos materiales, tanto para académicos como para estudiantes. Quizás, obviamente, si lo llevamos a esta temática, son estos estándares que nombré, pero hay para todos los estándares pedagógicos. La página está ahí, estandaresdocentes.minedu.cl, se las voy a dejar en el chat también, para que puedan, ¿cierto?, hacer esta revisión, tanto de materiales escritos como audiovisuales. Así que hay cápsulas también con algunas estrategias bien importantes y sencillas de aplicar también en el contexto de aula universitaria. La próxima actividad de la agenda es el 19 de agosto. Justamente vamos a hablar de cómo se están utilizando estos materiales, las experiencias del uso de estos materiales por distintas universidades y en distintos niveles, ¿ya? Porque quizá usted como académico puede utilizar un material en específico, pero hay universidades que están haciendo un trabajo más amplio, más de también de gestión curricular con estos materiales, así que queremos mostrarles esa experiencia el próximo 19 de agosto. Antes de finalizar, obviamente también queremos agradecer la participación. Si se dieron cuenta, tenemos una modalidad distinta de convocar. Estamos enviando un formulario para que ustedes se registren previamente y así poder acceder al link de conexión a la reunión para saber también quiénes se están conectando, de qué universidad, y de esa manera tener acciones quizás más específicas y también obviamente agradecer siempre la participación de quienes nos acompañan todos los meses. Cristian, no sé si quieres cerrar con algunas palabras también de agradecimiento. No, reiterar los agradecimientos a la decana Fancy por la generosidad en presentar esta experiencia. Creo que ha sido, a través de las preguntas se nota también el interés. Y además es un desafío el tema de la bidireccionalidad, que se encuentra mucho en declaraciones semánticas, pero aquí podemos ver una aplicación concreta y real. Me parece súper interesante lo que explicaba Fancy también de la vinculación con el territorio y con las autoridades territoriales, que son las que permiten finalmente el acceso y le dan sentido a este tipo de actividades. Así que felicitaciones por el trabajo realizado y muchas gracias nuevamente por la generosidad en querer compartir con toda la comunidad de educación superior su experiencia. Bien, cerramos entonces esta quinta actividad. Les agradecemos, que tengan un bonito día y estamos en contacto para la siguiente actividad. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, chao.